Introducción. La clase desarrolla las causas mecánicas, las soluciones y las implicaciones en la gestión de la flota de la baja presión del aceite del motor. Las causas y soluciones de una baja presión del motor. Valores normales de presión de aceite. Es muy importante para cualquier conductor saber cómo solucionar la baja presión de aceite en el motor. Este sistema de lubricación, diseñado para proteger las piezas internas contra el desgaste, garantiza un control óptimo de la temperatura. Es crucial destacar que, en caso de una falla en el sistema, incluso unos segundos de funcionamiento pueden resultar en daños irreparables. Por ello, es crucial identificar los síntomas y las causas más comunes y actuar con rapidez para evitar una avería grave. La presión de aceite en un motor experimenta fluctuaciones en función del diseño, la temperatura del lubricante y el estado del sistema. Sin embargo, los fabricantes establecen márgenes de tolerancia para mitigar estos cambios. Motores de turismo gasolina y diésel ligeros. Como referencia general, es posible indicar que el rango de presión estándar para este tipo de vehículos suele encontrarse entre 1,5 y 2,5 bar en ralentí, equivalente a aproximadamente 20-35 psi. Sin embargo, es importante destacar que, en función del diseño específico, esta presión puede aumentar significativamente hasta alcanzar niveles de 4-6 bar o más, particularmente a altas revoluciones. Motores diésel pesados. Es posible que muestren presiones levemente superiores, alrededor de 2-3 bar en ralentí y hasta 6-10 bar en régimen elevado, según el fabricante. En el caso de que el valor sea inferior al especificado por el fabricante, en muchos motores, alrededor de 1-1,5 bar en ralentí, se encenderá el testigo de avería, lo cual se considera crítico. El control se lleva a cabo mediante la utilización de un manómetro externo, el cual se conecta en el lugar del sensor de presión, con el propósito de confirmar si la caída es real o si se trata de un error electrónico. Causas mecánicas de la baja presión de aceite. Nivel de aceite bajo. El aceite circula en un circuito cerrado, en el cual se requiere una cantidad mínima de líquido para garantizar la lubricación adecuada de todos los componentes. En caso de que el nivel de aceite sea insuficiente, ya sea debido a un consumo por parte del motor o a una fuga en las juntas, la bomba encargada de impulsar el aceite operará en condiciones de vacío. Esto impedirá que la bomba cumpla con la capacidad de bombeo requerida. En consecuencia, se producirá una disminución de la presión del aceite. Es necesario llenar el depósito con aceite hasta alcanzar el nivel recomendado por el fabricante. Viscosidad incorrecta del aceite. El fabricante proporciona la información relevante en el libro de mantenimiento del vehículo, donde se indica el tipo de aceite más adecuado para cada modelo de vehículo. El relleno del depósito de aceite con un aceite de viscosidad inadecuada puede comprometer el funcionamiento del motor, debido a una posible presión de aceite insuficiente. En caso de que el aceite presente una consistencia excesivamente viscosa, su densidad será significativamente mayor, lo que dificultará la circulación de la bomba, generalmente ubicada en el cárter, a través del circuito. En caso de que el aceite presente una menor viscosidad, la velocidad de circulación del mismo será excesiva en comparación con la requerida, lo que resultará en una presión inadecuada. Es fundamental utilizar el aceite recomendado por el fabricante del vehículo para garantizar un rendimiento óptimo del motor. Filtro de aceite obstruido o defectuoso. Cada vez que se cambia el aceite, lo cual ocurre anualmente o tras 15.000 kilómetros en los vehículos modernos, se recomienda también cambiar el filtro, ya que con el tiempo se van acumulando impurezas en él. En caso de no realizar la sustitución del lubricante, este no circulará de manera adecuada y se producirá una disminución de la presión del aceite. El coste aproximado de sustituir un filtro de aceite por uno nuevo puede variar entre 10 y 30 euros. Que la bomba del aceite no esté funcionando. De acuerdo con el desgaste interno, este elemento es un mecanismo que se encuentra en movimiento continuo. Ciertamente, es posible que la utilización de aceites de calidad inferior, que dejan sedimentos, pueda acortar la vida útil de la bomba. En caso de que la bomba sufra algún tipo de deterioro, el coste de una nueva puede variar entre 30 y 600 euros
dependiendo del modelo y del año del vehículo. Si se utiliza el aceite recomendado por el fabricante en el proceso de reparación, no será necesario reemplazar la bomba. Holguras en la bomba de aceite. Las bombas de engranajes, como las de rotor, experimentan una disminución en su eficiencia operacional debido al desgaste de sus componentes internos. Esta situación se ha hecho patente con presiones inferiores a las recomendadas por el fabricante, incluso en el caso de utilizar aceite nuevo. Desgaste de cojinetes de biela y bancada. El incremento excesivo de holgura en los cojinetes facilita la fuga de aceite, lo que a su vez reduce la presión del circuito. Se trata de una de las averías más graves que pueden producirse, por lo que es necesario realizar un rectificado o sustitución del cigüeñal y los cojinetes. Aceite degradado contaminado. La oxidación, la presencia de agua o partículas metálicas alteran la viscosidad y reducen la capacidad lubricante del lubricante. En este contexto, es crucial respetar los plazos de cambio y realizar análisis de aceite en laboratorios acreditados para flotas de vehículos. Obstrucciones en conductos internos. Los residuos carbonosos o lodos tienen el potencial de obstruir las tuberías de lubricación. Esta situación puede ocasionar una reducción en el caudal hacia los puntos críticos, tales como el árbol de levas y el turbocompresor, lo que compromete la presión general del sistema. Fallos en válvula reguladora de presión. Algunas bombas están equipadas con una válvula de alivio que se activa ante situaciones de presión excesiva, permitiendo su regulación y evitando daños potenciales. En caso de que la pieza quede atascada, esto provocará una pérdida de presión continua en todo el circuito. Fallo en el sensor de presión del aceite. Los vehículos modernos están equipados con un sensor de presión que monitorea constantemente el flujo de aceite. En función del vehículo, este sensor puede estar ubicado en una sección del circuito dentro del bloque del motor o en la salida del filtro de aceite. Es posible que este sensor presente lecturas inexactas, debido a posibles daños internos que puedan haberse desarrollado con el tiempo. En caso de que la pieza presente algún defecto, lo más común es proceder con su reemplazo, ya que no se efectúan reparaciones de manera habitual. El precio habitual de este servicio oscila entre 30 y 200 euros, dependiendo del tipo de vehículo. Contaminación por refrigerante. Un problema en el intercambiador o en la junta de culata puede ocasionar la introducción de refrigerante en el aceite. Si bien esto no siempre conlleva una reducción inmediata de la presión, sí degrada la lubricación y puede dañar los cojinetes, lo que posteriormente puede ocasionar una baja presión. La contaminación puede ocasionar cambios en la viscosidad del lubricante, lo que puede resultar en un desgaste prematuro de los cojinetes y en un aumento de las holguras, así como en una reducción de la presión. Síntomas de baja presión de aceite. El testigo de advertencia en el salpicadero del coche constituye la primera señal evidente de alerta. En el salpicadero se encenderá una luz con forma de aceitera roja o la palabra oil, según el caso. Ruidos metálicos o golpeteos. La insuficiente presión de lubricación en la parte superior del motor puede generar un sonido de tic-tac constante o golpeteo, especialmente durante el arranque o en ralentí. Rendimiento deficiente. Es posible que se perciba un motor con mayor resistencia, lo que puede dificultar el proceso de aceleración o generar interrupciones en el funcionamiento, debido a la fricción excesiva y a un posible mal funcionamiento del sistema de válvulas. Sobrecalentamiento del motor. La ausencia de lubricante incrementa la fricción interna, provocando que el motor alcance temperaturas superiores a las habituales. Olor a aceite quemado. Si la baja presión es consecuencia de una fuga severa, el aceite puede gotear sobre las piezas calientes del sistema de escape y emitir un olor característico. ¿Qué hacer si detectas estos síntomas? Detén el vehículo de inmediato. No conduzcas con baja presión de aceite. Detente en un lugar seguro y apaga el motor para evitar daños catastróficos. Revisa el nivel de aceite. Utiliza la varilla de medición. Si está bajo, completa con el tipo de aceite recomendado por el fabricante para tu modelo. Tienes que llevar el coche al taller. Si el nivel es correcto y la luz sigue encendida, el problema puede estar en la bomba, un filtro obstruido o desgaste interno. Tienes que acudir al taller. Tabla comparativa técnica.
Procedimiento de diagnóstico en taller. Verificación visual. Se procederá a la comprobación de fugas externas en el cárter, los retenes y las juntas. Medición mediante la utilización de un manómetro externo, el cual debe ser instalado en el lugar designado como el sensor. Realizar una comparación con el manual del fabricante, cotejando los valores reales con los márgenes indicados. Revisión del filtro de aceite con el fin de descartar posibles obstrucciones debidas a un deficiente mantenimiento. Comprobación de la bomba. En caso de que las presiones continúen siendo bajas, se recomienda realizar un desmontaje parcial o total de la misma. Evaluación de cojinetes y conductos. Si todo lo anterior es correcto, suele tratarse de desgaste interno. Recomendaciones de mantenimiento. Utiliza siempre el grado SAE indicado por el fabricante del vehículo, ya que la utilización de un aceite incorrecto puede alterar las presiones y comprometer el rendimiento del motor. Se recomienda sustituir el aceite en coches modernos cada 10.000, 15.000 kilómetros o cada año. Es necesario sustituir el filtro en cada cambio de aceite, ya que un filtro saturado es una de las principales causas de pérdida de presión. Revisa el nivel de aceite en la caja de cambios automática. Es importante prestar atención a esta cuestión, ya que algunos conductores pueden confundir los síntomas de falta de aceite en la transmisión con baja presión en el motor. Realiza un análisis de aceite en flotas con el fin de detectar la presencia de metales de desgaste. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de tener una baja presión de aceite es una avería grave en el motor, con el alto coste, además del tiempo que el vehículo está parado sin prestar el servicio. La baja presión de aceite constituye una de las averías más críticas en un motor de combustión interna. Conocer los valores en bares, identificar las causas mecánicas y aplicar un diagnóstico sistemático es fundamental para evitar reparaciones costosas y necesarias que van desde el cambio de bomba hasta la rectificación completa del motor. Un mantenimiento adecuado, el conocimiento del tipo de aceite a utilizar y la verificación periódica de la presión garantizan la fiabilidad del propulsor y prolongan su vida útil. En muchas ocasiones, la baja presión se debe a que el nivel de aceite está por debajo del recomendado por el fabricante. Rellenando con aceite por encima del nivel recomendado es suficiente. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor de las consecuencias de la baja presión, cómo actuar, cómo rellenar de aceite el motor, etc. Esta formación puede ser presencial, teleformación, etc. Además, se recomienda tener un manual impreso o en PDF para consultar en cualquier momento. Es muy importante que cuando se ilumine el testigo en el salpicadero del coche de la baja presión, el conductor tiene que parar inmediatamente el vehículo y comprobar el nivel del aceite. En muchas ocasiones, el testigo de baja presión se enciende por un nivel de aceite por debajo del recomendado, por lo que el conductor tiene que rellenar de aceite el motor. Se recomienda que el vehículo tenga una botella de aceite de 1 litro para rellenar en estos casos. Si la causa no es el nivel de aceite, no se recomienda utilizar el vehículo, por lo que habrá que utilizar una grúa para llevar el vehículo a nuestro taller o un taller externo. Mantenimiento del motor y el turbo. Hay que realizar el mantenimiento del motor y el turbo según las instrucciones del fabricante del vehículo y en el periodo de tiempo establecido. Hay que utilizar el aceite recomendado por el fabricante del vehículo y marcas premium de aceite. Telemática y diagnosis remota. Los vehículos modernos tienen sensores de la presión del aceite y algunos del nivel de aceite. Si utilizamos una telemática y diagnosis remota, se puede conocer en tiempo real si el vehículo tiene baja la presión del aceite. Si el vehículo tiene la presión baja, hay que llamar al conductor para que pare el vehículo inmediatamente. Tiene que comprobar el nivel de aceite y rellenar de aceite si es necesario. Chequeo del vehículo. Antes de utilizar el vehículo, el conductor tiene que chequear ciertos elementos mecánicos, como los neumáticos, cinturones de seguridad, carrocería, etc. Esta hoja de chequeo puede ser impresa o una aplicación en el móvil o tableta. Un aspecto muy importante antes de utilizar el vehículo es chequear el nivel de aceite del motor. Si el nivel está por debajo del recomendable, el conductor tiene que rellenar con aceite hasta que el nivel sea el correcto. Se recomienda que el vehículo tenga una botella de aceite de 1 litro para rellenar en estos casos.
Si no la tiene, el conductor tiene que comunicar al jefe de nuestro taller o al gestor de flota que el nivel de aceite está por debajo del recomendado. Vehículos antiguos. En un coche antiguo, una reparación interna del motor como segmentos, pistones, cojinetes, cigüeñal, etc., puede no compensar si supera el valor del vehículo. En estos casos se recomienda dar de baja el vehículo del servicio y adquirir un vehículo nuevo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!